Señor, que eres un Rey exaltado. ¿Quiere que nos pongamos de pie para cantar al Rey exaltado? Realmente Él debe ser exaltado. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos han venido a alabar al Señor? Amén. Es el canto que vamos a cantar. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar.
cosa más hermosa que poder leer las Escrituras dentro de la asamblea de los santos, de la iglesia. Porque si somos honestos, hermanos, muchos nos descuidamos y puede pasar una semana entera sin leer la Biblia. Algunos ni andan Biblia, ni tienen Biblia, ni quieren tener Biblia. Pero un verdadero creyente lee la Biblia, como lo ha estado enseñando nuestro hermano Pastor Luis. Todos los días tenemos que leer las Escrituras. Y miren lo que el Señor hizo en el segundo día. Ya vimos en el capítulo 1 que antes de que Dios comenzara a crear era un caos, todo estaba desordenado y vacío. Y en el capítulo 1 Dios le comenzó a dar vida en ese desorden. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo, que es el día que estamos nosotros aquí, de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque era el día de reposo de toda la obra que había hecho en la creación. No se deje llevar por la doctrina de los adventistas. Cristo resucitó un día domingo y nosotros somos de los que adoramos el día domingo, que es el día que la Biblia establece, el día del Señor. La primera iglesia que en los Hechos se congregaba el primer día de la semana para adorar. Mira lo que sigue diciendo: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase en la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gibson o Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Esto es lo que este versículo sí lo aprendió bien mi hermano Jaime. El hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese como la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre de toda bestia, ave de los cielos y de todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaba hablando desnudo Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Que Dios bendiga esta lectura, Jesús. Vamos a seguir cantando al Señor. Grande es tu fidelidad. Quiero invitarles a ponernos de pie y cantar este canto. Grandes y maravillosas son tus obras. Es un canto que es mezclado en el libro de Apocalipsis. Los canten maravilla, pero el 13 también grandes. Qué maravilla.
Señor y también lo adoramos, que es a través de nuestras ofrendas o alguna ofrenda especial que usted ha decidido dar al Señor y de acuerdo al Señor le bendecido. Cuando digo esto, pienso en la iglesia bíblica Faro, cómo el Señor nos ha bendecido, por el corazón bendecido de nuestros hermanos. La última bendición que Faro ha recibido, y los donantes ni los conocemos, ni han dicho que van a venir. Hace poco, otro donante dio un fondo. Fuimos a una comunidad arriba de Comayagua y hay bastante fondos también, bastante dinero. Pero leí el documento y el donante sí pide que al terminar ese edificio ponga una placa en su nombre. Bueno, yo creo que sí. El donante de aquí, que son 5 hermanos, 3 son creyentes, 3 se congregan en la iglesia Grace. Nos dicen que pongamos una placa, la podemos. Pero hay gente que da y no necesita reconocimiento, no quiere, ni quiere que sepan su nombre. Donan así como la viuda que dio todo lo que tenía. Hermanos, este acto que vamos a hacer nosotros, que lo hacemos tan familiar y pareciera que no tiene significancia, es el acto del mandato bíblico que dice que cada primer día de la semana, es decir, el domingo, de acuerdo al Señor te haya preparado, no dice que aparte sobra, de acuerdo al Señor te haya preparado, aparta algo, y que no lo hagamos con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice. Diga bien, bendice contento de su tradición. Entonces vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas. Ahí está sobres si usted quiere dar una ofrenda. A mí me encanta poner mi ofrenda en el sobre y poner la cantidad y poner mi nombre. Yo lo hago porque tal vez alguien ve el sobre y se anima también a hacerlo así. Yo me acostumbré así. Estuve en una iglesia muchos años que atrás daban los sobres y cada sobre tenía un nombre y tenía 12 casillas: enero, febrero, marzo, abril. Si usted quería saber el que no daba, solo se iba atrás. Ahí aparecía el control de todos los hermanos que daba. Ahí aparecía de Josué, perdón, no estoy diciendo, Pastor Luis, Pastor Carlos. Y si no daba, el que le gustaba saber cuánto daba, allá sí iba atrás. Pero eso nunca lo hemos hecho aquí. Nunca hemos pedido diezmos. Porque el diezmo, el que lo pide bajo su propia responsabilidad. No existe el diezmo en el Nuevo Testamento. Pero estamos bajo la gracia y debemos de dar más que el diezmo. ¿Y cuánto es el diezmo? De 100 espiras, 10. Eso es el diezmo, la 10ª parte. Muy bien, pueden pasar, hermanos, a dar sus ofrendas. Es un acto precioso que usted va a dar para que Dios le bendiga. Cantemos, hermanos. Feliz, feliz cumpleaños para ti.
voy junto con la hermana. Sé que le hice pasito con la hermana María. Muy bien, nadie más, vamos a orar. Padre, queremos darle gracias por la vida de nuestra querida hermana y que ella pueda crecer como Cristo creció en estatura y en conocimiento. Qué lamentable, Señor. Miles de personas viven sin discernimiento. Como decía un pastor querido, el no tener discernimiento es como tener sida o cáncer. Paulatinamente ese creyente se va a ir apagando, va a ser presa del error, de la falsa doctrina. Rogamos, Señor, que la bendiga a nuestra hermana para que sea fuerte en el Señor, leyendo la Escritura, orando en todo momento y siendo un testimonio fiel a los impíos, a los perdidos. Sea con ella, Señor, en todo momento. Le encomendamos a Dios de toda gracia. En nombre de nuestro Señor lo pedimos. Amén. Hermanos, ella acepta invitaciones y acepta depósitos a su puerta. Vamos a alabar al Señor con este canto que dice así. Este canto nos recuerda del gran deber que tenemos todos los creyentes de ir a este libro todos los días. Vamos a cantar este. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie por última vez, luego tendremos la exposición de la palabra del Señor. So
a Cristo como guía, como tu Padre, ponga atención a la palabra de Dios. Que el Espíritu pueda hablar a tu corazón sobre este día. Es un honor poder estar aquí nuevamente y poder exponer las Escrituras en esta mañana. Y también contento, muy feliz de poder tener a mi prometida a mi lado. Estoy contento con el Señor por darme a esta mujer tan maravillosa, y espero en el Señor que podamos unirnos en el matrimonio más adelante. Entonces estoy contento de poder estar aquí y que ella esté a mi lado. Así que quiero poder iniciar, como siempre es de costumbre, antes de la exposición de las Escrituras, poder orar al Señor para que sea guiándonos a través de su palabra y que podamos entender el mensaje de esta mañana. Entonces vamos a orar. Quiero que me acompañen a orar al Señor. Padre Celestial, reconocemos que tus caminos, tus decisiones, tus acciones son perfectas. Tú eres el Dios inmutable, eres el Dios que nunca cambia, eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, podemos confiar en todas tus promesas divinas, podemos confiar, Señor, en tus planes perfectos. Ayúdanos a nunca desconfiar de ti, por más que pasemos dolor en medio de tu plan perfecto, que podamos confiar siempre en tu soberanía, en tus planes perfectos y en todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el tema de esta mañana es la soberanía de Dios. Es un tema profundo, es un tema asombroso, es un tema maravilloso, y quiero hablar hoy de ese tema, la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo el universo y no hay nada fuera del control soberano de Dios. Él tiene el control del cosmos entero y de cada detalle de la historia de la humanidad. Él es el arquitecto divino, Él es el alfarero divino, Él es el que entrelaza los hilos de la historia de la redención. Él es el que une cada pieza y la pone en su lugar para cumplir sus propósitos divinos. La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es altísimo, Él es el Señor del cielo y de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. Él es absolutamente independiente de todo. Él no está sujeto a nada, no está sujeto a nadie. Él es completamente independiente. Él es autosuficiente y Él actúa únicamente conforme a su voluntad soberana. Ahora, nosotros vemos en varios pasajes como Isaías 46 que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace todo según su voluntad perfecta. Y vemos también en el Salmo 135, 6, dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y hay otro pasaje que dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 13. En su soberanía, Dios escogió poner, por ejemplo, a los ángeles, o a esa parte de los ángeles que muestra la Biblia, la tercera parte de los ángeles, en un estado condicional, en un estado donde ellos tenían la capacidad de elegir entre el bien y el mal y ser responsables por la decisión que ellos tomarían. Y ahora nosotros vemos que a los otros ángeles los puso en una posición inmutable, incambiable delante de Él. Nosotros vemos a Dios manifestando su soberanía cuando vemos la caída de los ángeles y de Satanás en el cielo. Vemos que estos ángeles pecaron en contra de Dios con Satanás y cayeron. Pero eso no estaba fuera de la
voluntad soberana de Dios. Claro, claramente estaba dentro de la voluntad soberana de Dios, y Dios en su soberanía los puso en un estado condicional. Y ellos tomaron la decisión de rebelarse en contra de Dios y pecar contra Dios. Pero claramente ellos son responsables de su pecado, no Dios. Dios no es el autor del pecado ni tiene relación con el pecado. Pero Él en su voluntad permisiva permitió que estos ángeles tomaran la decisión de rebelarse en contra de Él, sin Él estar en relación con el pecado o tener culpa por el pecado de ellos. Claramente ellos eran responsables por la decisión que tomaron. Asimismo, vemos también en el huerto del Edén cómo Dios viene y pone a Adán y Eva en un estado condicional. Vemos que ellos tenían la capacidad de tomar decisiones, de elegir entre el bien y el mal. Y vemos cómo Eva claramente elige rebelarse en contra de Dios y elige ir en contra del mandamiento de Dios cuando Dios le dijo que no comieran del fruto que estaba en medio del huerto. Y Adán, ¿qué hizo? Adán también vino y comió del fruto y desobedeció al mandato de Dios. Pero esto no estaba fuera de la voluntad de Dios, claramente eso estaba dentro de la voluntad soberana de Dios. Dios tenía el control de cada cosa que sucede en el mundo, aún del pecado, aún de la caída de los ángeles, aún de la caída del ser humano, de Adán y Eva. Nada está fuera del control soberano de Dios. Pero debemos tener en mente esto, que el plan de Dios, este plan soberano, es un plan perfecto, es un plan bueno, es un plan maravilloso, es un plan donde al final Él va a ser glorificado. Y hoy, hermanos, aprenderemos 6 implicaciones de la soberanía de Dios con el fin de confiar más en Él. Vuelvo y repito, hoy aprenderemos 6 implicaciones de la soberanía de Dios con el fin de confiar más en Él. En primer lugar, la creación y preservación del universo. En segundo lugar, el gobierno. En tercer lugar, la elección y reprobación. En cuarto lugar, la regeneración. En quinto lugar, el sufrimiento de Cristo. Y en sexto lugar, los sufrimientos de los creyentes. Y voy a volver a repetirlo. Número 1, la creación y la preservación del universo. Número 2, el gobierno. Número 3, la elección y la reprobación. Número 4, la regeneración. Y número 5, el sufrimiento de Cristo. Y número 6, los sufrimientos de los creyentes. Quiero que vayamos a Apocalipsis 4:11. Vamos a ver lo que es la creación y la preservación del universo. Apocalipsis 4:11. Dice Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan? Está manifestando una doxología. Él está diciendo que Dios es digno de recibir la gloria, el poder. ¿Por qué? Por ser el creador de todas las cosas. Y todas las cosas, dice el pasaje, existen y fueron creadas por Él. Dios es el creador de todo y todo existe por su voluntad soberana, por esa voluntad
perfecta, con esa voluntad maravillosa. Nosotros vemos a Dios vemos a Dios como el creador en Apocalipsis. Claramente lo vemos en Génesis capítulo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, cuando nosotros vemos a la creación, sabemos que a través de esta creación hay una mente divina que diseñó, que trajo todo a la existencia. Y este fue claramente Dios. Dios creó todo porque esa fue su voluntad. No era que Dios necesitaba de la creación, no era que Dios se sentía solo y necesitaba compañía. No, Él es autosuficiente, Él es independiente, Él es glorioso en sí mismo, Él es suficiente en sí mismo. Pero Él, en su decisión, en su soberanía, tomó esta decisión de traer todo a la existencia, a traer a todas las criaturas, a crear todos los planetas, a crear todo lo que hoy podemos ver. Por eso es que nosotros, los cristianos, no creemos en el evolucionismo ni en la unión del evolucionismo con el creacionismo. Creemos en el creacionismo bíblico. Creemos que la tierra fue creada en 6 días literales de 24 horas. Algunos científicos han dicho que desde el versículo 2 o el versículo 1 al 2 ha pasado un periodo de tiempo, pero si nosotros vemos la palabra hebrea para día es yom, y claramente enfatiza un día literal de 24 horas. Entonces, el mundo, todo lo que hoy vemos, fue creado en 6 días y fue creado por Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace la teoría de la evolución? La teoría de la evolución quiere borrar a Dios de la historia de la humanidad. Quiere borrar a Dios de la humanidad. Pero nosotros somos creyentes y creemos en la centralidad y en la importancia de que Dios es el creador del universo, de que todo lo que Él quiso, Él lo creó. Ahora, la ley de la causalidad dice que toda causa tiene un efecto. Ahora, esa ley no aplica a Dios, porque Dios es la primer causa no causada, pero todo es causado por Dios. Todo el universo es causado por Dios. Él trajo todo a la existencia. El gran Dios trino planeó y determinó traer todo a la existencia. Esta fue una decisión libre, soberana y dependiente. Ahora, ¿cuál es el propósito de la creación? ¿De por qué Dios nos creó? Claramente este Dios supremo, este Dios soberano nos creó para alabanza de su gloria. Y no solo nos ha creado, sino que también nos preserva. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios no solo es el creador de todo, Él es el preservador de todo. Él sostiene el universo, todos los planetas, todas las estrellas. Dios las preserva. Dios preserva este mundo, y si hoy existimos es porque Dios quiere que existamos. Entonces, hermanos, el propósito de ser creados es dar gloria a nuestro Dios. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Estamos dando la gloria a Dios como Él se la merece? ¿Realmente estamos enfocando nuestra vida en la gloria de Dios? ¿Estamos viviendo enfocados en Dios, en la trascendencia de quién es Dios? ¿Realmente estamos dándole a Dios la importancia que Él se merece en nuestra vida por ser nuestro creador y también nuestro preservador? Ahora, en segundo lugar, vamos a ver lo que es el gobierno. Dice Daniel 4:17. ¿Cómo está Daniel 4:17? Voy a esperar que lo encuentre.
Dice Daniel 4:17: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Mira lo que dice ahí: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Este pasaje de Daniel es parte del sueño que recibió Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él tenía mucho poder y autoridad en la tierra. Esto hizo que saliera a relucir el orgullo y la soberbia. Nabucodonosor creía que él era el soberano del mundo, que nadie estaba por encima de él. Pero vemos aquí a Daniel, el intérprete. Él interpretó el sueño del rey y le mostró al rey que Dios quitaría su reino y lo volvería una bestia que iba a comer hierba del campo, y que el rocío de la mañana mojaría su espalda durante 7 años, y después de eso sería devuelto su reino y su poder. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios humilló a Nabucodonosor para que él reconociera que solo hay un gobernante supremo y que es el Dios Altísimo. Ahora, Dios es el que quita y pone reyes, y Él sabe a quién va a poner en cada nación. ¿Por qué? Porque sus decisiones son perfectas. Un filósofo conservador dijo lo siguiente: cada nación tiene el gobierno que se merece. Y esa es la realidad. Ahora, nosotros debemos reconocer que nadie está por encima del gobierno de Dios. Nadie. Dios es el gobernante supremo de todo. Él es quien gobierna este mundo. Él es el rey soberano. Y todos nosotros debemos reconocer su señorío en nuestras vidas, porque Él no solo gobierna el mundo, Él también gobierna nuestras vidas. Él es nuestro Señor y nosotros le debemos obediencia a nuestro Señor. Nunca pensemos que hay algo por encima del gobierno de Dios. Él es el gobernante supremo de todo. Nosotros vemos a través de la historia de Israel cómo hubieron muchos gobernantes malos, pero estos gobernantes malos fueron utilizados para impartir justicia en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos desobedecían a Dios y desobedecían a Dios y desobedecían a Dios. Entonces Dios, ¿qué hacía a través de estos gobernantes? Dios venía y los castigaba por su pecado. Entonces Dios utilizó en su soberanía a estos malos gobernantes para infligir su justicia. Pero también vemos a Dios no solo manifestando su justicia, sino viendo un Dios misericordioso, porque también enviaba a otros jueces y venían y los liberaban de la opresión que tenían. Entonces Dios es un Dios justo, un gobernante justo, pero también un gobernante misericordioso. Entonces, si hoy vemos a cada nación en el mundo, como decía ese filósofo, tiene el gobierno que se merece. Porque muchas naciones desprecian a Dios y quitan a Dios de la historia de esa nación. Por eso Dios viene y en su soberanía pone a malos gobernantes para manifestar su justicia, para que ellos puedan recordar que hay un Dios y que ese Dios es el Altísimo, el que gobierna todo. Así que vamos a la tercera, que es la elección y la reprobación. Romanos 9:15 al 16. Romanos 9:15 al 16. Dice: porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera
y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende del hombre que quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Ahora, este pasaje muestra la voluntad de Dios al querer manifestar su misericordia a quien Él quiere. Esto revela que Dios no está obligado a manifestar su misericordia y su gracia con nadie. Él lo hace porque esa es su decisión libre, soberana y dependiente. Como lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Delante de Él. Ahora, la elección hecha por Dios se llevó a cabo antes que la materia, antes que alguna otra cosa existiera. Fue una decisión libre, sin ninguna motivación o coerción externa. Él la hizo porque esa fue su voluntad perfecta. Ahora, aquí es donde entendemos que fuimos escogidos no porque Él vio algo bueno en nosotros, no porque Él vio algo que le atrajera. No, fue una decisión libre y soberana de parte de Dios. Dios en la salvación escoge a unos para salvarlos, y Él salva a aquellos que Él quiere, porque es una decisión de Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que salva, Dios es el que justifica, Dios es el que santifica, Dios es el que llama, Dios es el que glorifica. Dios, el soberano. Ahora, vemos también en Romanos 9, 11 al 13, nos da un muy claro ejemplo de la elección de Dios. Dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho bien y mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, es interesante ver aquí cómo Dios toma la decisión de amar a Jacob. Jacob era un engañador, Jacob era un pecador, Jacob era un mentiroso, él me mintió. Pero Dios viene y toma la decisión de amarlo antes que él naciera, antes de que hubiera hecho una cosa buena o una cosa mala. Pero también toma la decisión, dice, mas a Esaú aborrecí. A uno decide manifestar su amor y a otro su aborrecimiento. Pero los dos eran pecadores. Los dos no merecían, ninguno de los dos merecía gracia, ninguno de los dos merecía salvación, ninguno de los dos merecía amor. Pero él toma la decisión de amar a uno y aborrecer al otro. Ahora, Dios en la salvación, cuando escoge a este grupo de personas, a la iglesia, para salvarlos, Él decide manifestar su amor, su misericordia, su gracia con ellos, pero ninguno de ellos lo merecía. Ahora, el otro grupo, que es los que no han sido escogidos por Dios, los que no fueron escogidos por Dios, este grupo lo único que recibe es justicia perfecta. Ahora, ninguno de los dos grupos recibe injusticia. Uno recibe misericordia, amor, gracia, y otro recibe justicia. Ahora, las personas piensan, pero esto es justo esto, que escoja a unos y a otros no. Ahora, Pablo dice, ¿hay injusticia en Dios? Él dice lo siguiente, en ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Todo lo que Dios hace es recto, justo y bueno. Ahora, debemos tener en mente esto. Estas personas que no fueron escogidas, no creas que ellos están corriendo para llegar a Dios. No creas que ellos quieren estar en el cielo. Ellos aborrecen a Dios. Ellos desprecian a Dios, desprecian la voluntad perfecta,
de Dios. Ellos no están corriendo de Dios. Ellos han tomado una decisión, y esa decisión es seguir su pecado, y al final van a pagar por el pecado que han cometido. Entonces no hay injusticia en Dios. Pero ahora los que han sido escogidos tienen que estar alegres porque han sido salvados por la gracia de Dios. Deben estar contentos de que sin merecerlo Dios los escogió para salvación. Y no solo los escogió, sino que Él los redimió y Él va a asegurar también su salvación. Y eso lo vemos claramente en Efesios. El Padre es el que escoge, el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo aplica y asegura la salvación. Entonces, si hemos sido escogidos por Dios, debemos estar felices de que Dios haya hecho esta elección tan maravillosa y tan perfecta. Ahora, en cuarto lugar, la regeneración. Dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y otro pasaje, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vemos claramente en el Nuevo Testamento, Juan 3, nos relata la historia acerca de Nicodemo teniendo una plática con Jesús, y vemos a Jesús cuando Él le dice, os es necesario nacer de nuevo. Es cierto, digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración es hecha por Dios. No somos engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración se refiere al nuevo nacimiento. Dios nos da vida, Él nos da una nueva vida espiritual. Él nos capacita para amar aquello que antes despreciábamos. Él nos capacita para obedecerlo. Él nos capacita para poner la fe en Cristo Jesús. Ahora, esto es una decisión claramente de Dios. La regeneración. Él tomó la decisión de llamarnos, de escogernos, de llamarnos a la salvación. Ahora, la iniciativa aquí es la iniciativa de Dios. El ser humano, como está muerto en sus pecados y delitos, no toma esta iniciativa. Es Dios quien llama al pecador a Él. Es Dios quien lo regenera. Es Dios quien le da esta nueva vida. Y es así como nosotros llegamos a Cristo. Se nos predicó el Evangelio, se nos habló el Evangelio, se nos expuso el Evangelio, se nos explicó el Evangelio. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos regeneró. Nos dio una nueva vida. Ahora, nosotros sabemos que por la gracia del Señor hemos sido regenerados por Él, hemos sido llamados a esta gran salvación. Nosotros, sabiendo eso, no podemos vivir como vivíamos antes. No podemos hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que vivir de acuerdo a este llamado celestial. Debemos vivir de acuerdo a esta gran salvación. Todos conocemos el pasaje que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y hoy, en esta mañana, debes preguntarte, ¿realmente estoy viviendo de acuerdo al llamado divino de Dios?
¿Realmente estoy viviendo de acuerdo a mi salvación? Puedes preguntarte eso ahora, en esta mañana. Número 5, el sufrimiento de Cristo. Lo vemos en Hechos 2:23. Hechos 2:23. Dice Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Ahora, miren este pasaje. A este se refiere a Jesús, entregado por el determinado consejo. ¿Quién fue el que determinó la muerte, el sufrimiento de Cristo? El Padre. Dice, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. El sufrimiento de Cristo no fue un accidente cósmico, fue una determinación soberana de Dios. Aún el sufrimiento, la muerte de Cristo fue determinada de antemano, y vemos claramente cómo todo lo que Dios había determinado que le aconteciera a Cristo se cumplió de forma perfecta. Cada profecía, todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento acerca de Jesús se cumplió de una manera perfecta. Todo. Y sabemos que la venida de Jesús es una realidad. Él va a regresar y esto se va a cumplir. Ahora, fue entregado por el determinado consejo de Dios. Estos malvados judíos, tanto como romanos, condenaron a Jesús a la muerte en la cruz, pero ellos no sabían que sus acciones estaban dentro de la determinación soberana de Dios. Dios ordenó la muerte de su propio Hijo. Él utilizó a estos hombres para crucificar a Jesús y para cumplir sus propósitos perfectos y buenos. Jesús necesitaba ir a la cruz. Necesitaba morir en la cruz para traer salvación a una humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados. Si Jesús no hubiera ido a la cruz, entonces no hubiera salvación, no hubiera esperanza. Nadie podría ir al cielo. Entonces, por eso el Padre, en su plan soberano, determinó la muerte y el sufrimiento de su Hijo para que nosotros podamos ser salvados a través de su sacrificio. ¿Y salvados de qué? Salvados de la ira potente del Padre en el juicio final. Ahora, cuando Jesús viene y está en el Getsemaní, Él dijo lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, antes de ir a la cruz, Él conocía la voluntad del Padre. Él sabía que Él había determinado su muerte en la cruz, y Jesús sabía el profundo dolor y sufrimiento que le esperaba en el Calvario. Por eso mencionó en el verso 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. El sufrimiento y la agonía de Jesús en su muerte en la cruz del Calvario no fue un accidente, fue planeado por Dios para la salvación de la humanidad. Ahora, hay algo bien importante que debemos recordar. Cuando Jesús estaba antes de ir a la cruz del Calvario y que estaba sudando como gotas de sangre, era porque Él tenía un conocimiento completo de lo que le esperaba en la cruz. Él sabía que iba a sufrir, que iba a recibir la ira infinita de Dios en la cruz para poder salvar a la humanidad. Y Jesús murió en la cruz y sufrió un sufrimiento profundo, más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar en toda nuestra existencia.
Y lo hizo para salvarnos, lo hizo para rescatarnos, lo hizo para justificarnos, lo hizo para reconciliarnos, lo hizo para glorificarnos. Es maravilloso poder ver el plan de redención de Dios y ver su soberanía en medio de la muerte de su propio Hijo. El Dios soberano ha determinado cada acontecimiento en la historia de la humanidad. Todo acontecimiento en la historia está dentro de la soberanía completa, absoluta de Dios. Qué maravilloso plan, qué asombroso plan el de nuestro gran Dios. Y en sexto lugar, para concluir, los sufrimientos de los creyentes. Vamos a Romanos 8:28. Quiero que me acompañen. Romanos 8:28 al 30. Dice Romanos 8:28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, mira el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, vamos a entender ahí. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Son los que han sido salvados por su gracia. Una persona que está muerta en sus delitos y pecados no ama a Dios, desprecia su voluntad, desprecia a Dios y no quiere amar a Dios. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, está enfatizando claramente a personas salvadas, a personas regeneradas, a personas justificadas, a personas reconciliadas con Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. Dios, en su voluntad soberana, permite que sucedan acontecimientos de sufrimiento, acontecimientos de tribulación, acontecimientos de dolor en nuestra vida. Pero Él hace que hasta el dolor más profundo de nuestra existencia al final obre para su bien y para su gloria. A través de las Escrituras podemos ver a muchos de los cristianos, de los creyentes que sufrieron a través de su vida. Vemos a José claramente siendo vendido por sus hermanos, sufriendo, pero vemos que todo el sufrimiento que José pasó, al final Dios lo encaminó para su bien y para la preservación del pueblo de Israel y para su gloria. Vemos a Job sufriendo, vemos cómo Job sufrió, pero al final él comprendió cosas que no hubiera comprendido sin sufrir. Conoció a Dios de una manera más profunda a través de su sufrimiento. Vemos a través de la historia de la iglesia cómo los mártires han sufrido, pero han sufrido para la gloria de Dios. Ahora nosotros claramente nos vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar tribulaciones, vamos a sufrir, pero debemos tener en mente Dios es soberano y mi sufrimiento no está fuera del control de Dios. Dios es el soberano. Y nosotros, si sufrimos, debemos saber que sufrimos para la gloria de nuestro Dios y que al final Dios nos va a encaminar para nuestro
confiar más en Dios, nos enseña a crecer y a madurar más. Porque es cierto, hermanos, hay muchas cosas que nosotros no lo vamos a aprender estando en un estado de comodidad, en un estado placentero, sino que muchas cosas las vamos a aprender cuando estamos en medio del sufrimiento. Porque ahí es donde confiamos más en Dios y menos en nosotros. Ahí es donde Dios nos pule, ahí es donde Dios viene y nos hace crecer, nos hace madurar para su gloria. Entonces debemos entender que Dios es el soberano de la historia, es soberano en la salvación, es soberano en el gobierno, es soberano en el sufrimiento, es soberano en la salvación, es soberano en cada cosa que sucede en el mundo, que sucede en la historia. Él es el supremo, el altísimo, el que gobierna absolutamente todo. No hay ni una célula, ni una molécula, ni un átomo que esté fuera del control soberano de Dios. Ni la partícula más pequeña en el universo está fuera del control de Dios. Por eso Carlos Spurgeon decía lo siguiente: la soberanía de Dios es como la almohada del creyente. Nosotros podemos confiar en este Dios soberano, podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en sus planes. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo bajo su control. Nada está fuera del control perfecto, glorioso de nuestro gran Dios. Así que, hermanos, estas 6 implicaciones de la soberanía de Dios nos deben ayudar a confiar más en Él. La próxima vez que pases una tribulación, que pases dolor, o que suceda algo malo en tu vida, puedas estar tranquilo, porque Dios está presente en tu vida y en la historia de la humanidad. ¿Pueden acompañar a orar? Vamos a orar para poder concluir. Padre Celestial, desde el principio a fin, eres el dueño, Señor, de todo. Sabemos que tu plan es un plan inmutable, incambiable. Y sabemos que todo lo que tú has determinado que acontezca en nuestra vida y en la historia va a acontecer de una forma perfecta. Sabemos que todo lo que tú has determinado es bueno, es justo, es perfecto. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti, a confiar en tus promesas, a confiar en tu palabra, a confiar en todo lo que tú has dicho. Ayúdanos, Señor, a poder vivir reconociendo estas verdades asombrosas que revelan tu palabra, sabiendo que tú eres el soberano de todo. Que esto cambie nuestra cosmovisión, que esto cambie nuestra manera de vivir, que ya no vivamos de una forma mediocre, sino que ahora vivamos con propósito, que ahora vivamos para tu gloria, para tu causa, para que tu reino avance. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra en esta mañana. Agradecemos por todo lo que hoy hemos aprendido. Ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestra vida y a practicarlas cada día de nuestra existencia. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén.